Sun and moon and stars above.
tenemos el culto unido de jóvenes de Bolivia a nivel nacional con el pastor Daniel Jo. Es una bendición participar de este culto y podemos unirnos, ¿no? Todos los jóvenes a nivel nacional, todos los jóvenes de Bolivia, y recibir una bendición tan grande, escuchar la palabra de Dios. En la Biblia, en el libro de Salmos, el capítulo 119, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces yo creo que la mejor manera de llevar un camino limpio, un camino agradable a los ojos del Señor es a través de la palabra de Dios. Y qué mejor tener, ¿no?, un culto de jóvenes, ¿no?, todos jóvenes, y escuchemos la palabra de Dios juntos. Bien, vamos a darle apertura a este culto unido. Primero tenemos un programa variado con la participación primero de las alabanzas. Vamos a tener 3 alabanzas del himnario con el seminarista Josué Poma. Adelante. Buenas tardes. Vamos a cantar algunos himnos, por favor acompáñenos. Vamos a cantar el himno 422, para andar con Jesús. Cantemos todos juntos el himno 422, para andar con Jesús. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas les fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Si vamos a continuar cantando otros himnos. Vamos a cantar el himno número 9.
Señor, ¿quién entrará? Cantemos todos juntos el himno número 9, Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Si vamos a continuar cantando un último himno. Vamos a cantar el himno 156, Siempre amanece. Cantemos el himno 156, Siempre amanece. Sí, muchas gracias. Hasta aquí vamos a cantar los himnos. Sí, muchas gracias. Esta alabanza Siempre amanece es una alabanza que desde cuando estaba en el seminario me gustó mucho. Aprendí
a través de las enseñanzas, de la palabra, la meditación, que por medio de la palabra siempre va a amanecer. La hora más oscura de nuestra vida, de repente la dificultad, el problema, la aflicción se ve como una noche larga y oscura, pero como dice esta alabanza, siempre amanece, o sea, de todas maneras va a salir el sol, de todas maneras todo se va a aclarar y va a darnos una esperanza, una alegría, ¿no?, en nuestra vida, como dice en el libro de Salmos. A la noche, ¿no?, será el lloro, pero luego vendrá la alegría. Bueno, jóvenes, bienvenidos todos ustedes para participar de este culto virtual, culto unido a nivel nacional, y qué mejor, ¿no?, con el pastor Daniel Ho de la iglesia Buenas Nuevas de Lima, ¿no?, pastor director de Perú. Primero invitamos a todos ustedes a encender sus cámaras. Si nosotros participamos por medio del Zoom, que es una plataforma que estamos invitando a todos los participantes, debe hacerlo con su cámara prendida. Si de repente, ¿no?, por alguna razón, alguna persona podría escribir, ¿no?, ahora no puedo prender la cámara, pero luego la voy a encender. Si no le gusta prender la cámara, no necesita entrar al Zoom, participe al Facebook, ¿sí? El Zoom es para las personas que quieren participar así presentable, con corazón abierto, ¿sí? Entonces, prender la cámara, eso también es la comunión, ¿no? Es el corazón abierto, la participación. Bueno, jóvenes, este culto no es todos los días, no es todas las semanas, se está haciendo una vez al mes, y también cada mes estamos variando un expositor distinto. En esta oportunidad nos toca con el pastor Daniel Ho de Perú. Para continuar con el programa, vamos a invitar al pastor Andrés Guachani de la iglesia de Santa Cruz. Adelante, pastor Andrés. Sí, buenas tardes, jóvenes. De verdad estamos muy agradecidos a Dios esta tarde de poder, pues, escuchar la palabra de Dios mediante el siervo de Dios, pastor Daniel Ho. Como decía, no, pastor William, de verdad, una vez al mes. Y creo que verdaderamente es una bendición tan grande para cada uno de los jóvenes. Y verdad, qué importante, de verdad, participar con las cámaras prendidas para poder, verdad, conectar el corazón del siervo con la palabra y también verdaderamente poder escuchar la palabra de Dios. Y esta tarde también queremos abrir nuestro corazón delante de Dios para poder darle gracias por este hermoso tiempo que nos permite para poder acercarnos a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Esta tarde estamos muy agradecidos, Padre, porque usted nos permite, Señor, cada mes, Señor, usted permite, Señor, que los corazones de los jóvenes, Padre, se acercan delante de ti, Señor. Verdaderamente, Padre Dios, usted, Señor, da tanta gracia, Señor, en este tiempo, por medio de su palabra, Señor. Casi, verdad, usted siempre está trabajando, Señor, en el corazón de los jóvenes. Este tiempo, Padre, los jóvenes, Señor, necesitan de tu gracia para que ellos puedan caminar un camino, Señor, conforme tu voluntad, conforme tu promesa, Padre Dios. Usted quiere unir, Señor, verdaderamente mediante este culto, Señor, quiere unir el corazón de cada joven, tanto así como ahora, Señor, el culto que se está uniendo, Señor. Así, por medio de tu palabra, Señor, queremos, Padre Dios, que esta tarde también usted se glorifique grandemente, Señor, mediante su siervo, que verdad este tiempo se paró, Señor, para poder transmitir tu corazón hacia cada joven, Señor. Verdad, este tiempo muchos jóvenes, Señor, están pasando la situación mediante esta dificultad del coronavirus, Señor. Muchos de ellos también, Señor, como han perdido sus seres queridos, Padre Dios, muchos de ellos también pasaron la dificultad. Cuanto más, Señor, en este tiempo que pueda tener un corazón agradecido delante de usted. Por eso, Padre, te damos gracias, Señor, por cada uno de ellos, que en verdad, Señor, ha separado este tiempo para poder escuchar su palabra y para poder alimentarse, Señor, y para poder seguir caminando este camino
tan precioso que usted puso en nuestras vidas, Padre bendito Dios. Te damos gracias, Señor, esta tarde. Así también usted, Señor, use grandemente a su siervo, Pastor Daniel, que en verdad, Señor, está cada día, Señor, transmitiendo su corazón, como esta tarde también, Señor, estoy seguro que grandemente usted va a usar a su siervo, Señor. Te agradecemos, Padre, por este hermoso tiempo que nos permites estar delante de ti, Padre. Y así también, Señor, los testimonios, estamos seguros que usted va a hacer grandemente, Padre. Te damos gracias, Señor. Todo esto te encomendamos, orando en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias, Pastor Andrés Guachani. Muy importante conectar nuestro corazón con la palabra de Dios. Nosotros a través del pastor siempre estamos aprendiendo el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y él nos enseñaba, ¿no? La fe no es entender una cosa espiritual, una cosa grande. Algunas personas de repente quieren entender algo especial. Lo más importante de la fe, de la vida espiritual, es conectar nuestro corazón con la palabra de Dios. Y es lo que la iglesia nos va a enseñar, es lo que los siervos de Dios nos van a transmitir, y es lo que también nosotros podemos aprender en la comunión. Por eso, cuán importante, ¿no?, para un cristiano, número 1, la palabra de Dios. Número 2, la cobertura de la iglesia. Número 3, la comunión con el siervo de Dios. Y número 4, la comunión con nuestros hermanos que están a nuestro alrededor. Bien, en este momento, antes de que podamos invitar a los testimonios, una vez más yo quiero pedir que puedan prender sus cámaras. Sí, ya voy anunciando 2 veces. Luego nosotros vamos a invitarlos, ¿no?, a participar mejor, de repente en otra plataforma donde no necesitan, ¿no?, prender la cámara. Bien, vamos a compartir ahora el testimonio, y espero que todos ustedes también a través del testimonio pueda abrir su corazón, pueda identificarse, pueda presentarse delante de Dios. Primero, damos el paso a la hermana Greti Condori de la iglesia de Cochabamba. Ella nos va a compartir su testimonio. Adelante, hermana Greti. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, evangelistas, jóvenes que están participando de diferentes ciudades. Y bueno, mi nombre es Greti. Soy de la iglesia de Cochabamba. En esta tarde voy a dar mi testimonio, cómo Dios está trabajando en mi vida y también cómo yo había recibido la salvación. Bueno, yo recibí este evangelio el año 2013, el 24 de julio, en Buenos Aires. Bueno, estando por una visita a mi familia, entonces me invitaron, ¿no?, allá, a la iglesia y todo aquello. Más antes yo no conocía, ¿no?, por la iglesia, sino por la fundación que es IYF, y yo no pensaba que era una iglesia, ¿no? Pero de repente, como me compartían lo que es el evangelio, y entonces podía escuchar, ¿no? Y recibí con la palabra que está en Gálatas 2:20-21, y en verdad, ¿no?, como yo antes iba a otra iglesia y tenía muchas creencias, ¿no?, y también quería ser fiel a la ley que sale en Éxodos y todo aquello, pero en mi vida nunca se podía cumplir. Sí, también pensaba, ¿no?, que yo sí o sí puedo hacer cosas buenas y en mi vida mismo puedo mejorar lo mejor, ¿no?, que puedo hacer así, ¿no? Pero Dios me mostraba en todo ese año que yo estaba en Buenos Aires, era como si estaba descubriendo así algo, ¿no? Pero aunque Dios así me llamaba, pero yo era muy dura, ¿no? No podía fácilmente creer la palabra. Y me era muy difícil como poder aceptar, ¿no? Y
tras un seminario que hubo con Pastor Abraham Ham de Paraguay, me invitaron así, ¿no? Como todos los días yo iba al seminario, ¿no? Todas las noches así, en el día, en la mañana, y todos los horarios, no me lo perdía así, ¿no? Pero justamente ahí Dios trabajó y pude como confirmar la salvación, ¿no? En verdad, ¿no? Como yo siempre decía, ¿no? Que, por Cristo yo hago las cosas, pero sin embargo, siendo pecadora, ¿cómo yo puedo así recibir, o sea, hacer las cosas de Dios, ¿no? No podía entender esa, me estaba como confundiendo, así, ¿no? Ya, de repente Dios me daba esa sabiduría también, ¿no? Para poder tener bien en claro el evangelio, ¿no? Y entonces, estando allá, ya entendiendo el evangelio, y mi vida era como si yo hubiera descubierto algo, ¿no? Otra nueva familia, aún mismo con los jóvenes allá, era como si encontrara otro lugar, ¿no? No podía ese momento porque yo estaba pasando una dificultad muy grande y no podía salir de aquello, ¿no? Y decía, yo acá me quedaré así, ¿no? Como desapareceré. Intenté muchas veces quitarme la vida, ¿no? Pero yo sé que eso no era la solución, ¿no? Pero aún así yo quería así, ¿no? Vivir. De repente como pensaba, ¿no? En mi vida ya no hay más solución así. Pero por medio de la fundación y que conocí también la iglesia, en verdad se cambió por completo, así como un giro total, ¿no? Que no podía entender ese tiempo, ¿no? Como, yo cómo salí de aquello, ¿no? Hasta ahora yo puedo recordar, ¿no? Cuánta felicidad yo tenía por el evangelio ese tiempo, no tanto por para cambiar la dificultad, ¿no? Como que sí se cambió, pero tenía más libertad en mi corazón, ¿no? Porque yo siempre quería cumplir lo que es la ley, ¿no? Y yo siempre andaba pidiéndome perdón, así, ¿no? Pero nunca podía vivir así felizmente y libremente delante de Dios, así, ¿no? Siempre mi vida era muy oscura, ¿no? Y me era muy difícil como sobrellevar, ¿no? Era más como que yo me esforzaba por llevar mi vida, ¿no? Y ahora como encontrando el evangelio, encontré, ¿no? Esa libertad, ¿no? En mi corazón. Aunque ahora yo ya soy libre, ¿no? Del pecado, así, ¿no? Y por la gracia de Dios, también este tiempo está trabajando en mi vida por medio de la palabra nomás, ¿no? Porque yo, sinceramente, muchas veces estoy escuchando otra voz, así, ¿no? En mi corazón, pero automáticamente cuando los siervos están compartiendo el evangelio, la palabra, nuevamente así, ¿no? Ellos comparten. Y mi corazón cada vez, ¿no? Busca, ¿no? Yo puedo ver, no soy yo así, ¿no? Sino que Cristo ahora que vive dentro de mí, Él es quien ya como necesita, así, ¿no? De la palabra y todo aquello, ¿no? Porque originalmente yo no soy de la que tengo que leer la Biblia y todo aquello, ¿no? Porque yo más quiero a veces trabajar así, ¿no? Pero Dios este tiempo me está enseñando. Cuando compartía Pastor Kim Kison, recibía, ¿no? Esa promesa que sí o sí Dios va a trabajar en mi vida, así, ¿no? Entonces, así creyendo, puede uno avanzar, dice, pero si uno cree que no va a trabajar en su vida, entonces es muy difícil que trabaje. Dios, ¿cómo puede trabajar en ese corazón, no? Así escuchaba este tiempo, ¿no? Y también comentaba un poco de David y Saúl, ¿no? Que ambos a ellos les dio la misma capacidad Dios, pero ¿quién huyó de la situación? Saúl, ¿no? Como David, aunque él era pequeño, pero Dios estaba con él, ¿no? Él estaba muy seguro de que Dios le va a ayudar y le va a dar la fuerza, ¿no? Entonces, en mi corazón, ¿no? Muchas veces hay el desánimo así, ¿no? Y yo, ¿por qué, no? Como muchas veces a veces pierdo, ¿no? El corazón y todo aquello.
Y por medio de esa dificultad que tenemos de la pandemia, aún mismo en mi trabajo y todo aquello, ya todo es diferente, ¿no? Se cambió. Entonces, pero este tiempo sí o sí Dios quiere que yo me apoye en Dios, ¿no? No tengo otra opción, ¿no? Para en este mundo, ¿no? ¿Cómo yo puedo avanzar? Solamente necesito apoyarme, ¿no? En la palabra y aún mismo en la guía de los siervos, así, ¿no? Bueno, esto sería mi testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Se ve muy bonito cuando los jóvenes en su vida reconocen a Dios, ¿sí? Eso es de verdad algo muy grande, muy valioso. Muchas personas al principio no valoran, ¿no?, la juventud, solamente considera una etapa de diversión, de juego, de disfrutar el tiempo, pero cuando ya va pasando el tiempo, uno se da cuenta de que es este momento de la juventud donde nosotros podemos aprovechar a poner semillas. Y qué mejor, ¿no?, que esas semillas sean la palabra de Dios. ¿Me dejo entender? Jóvenes, ¿no?, en su vida también, si usted reconoce a Dios, usted puede experimentar un testimonio nuevo, una página nueva en su vida. Vamos a continuar con el testimonio. Ahora nos toca de la Iglesia de La Paz, la hermana Katia Monzón, de la Iglesia de La Paz. Adelante, hermana Katia. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, pastores, evangelistas, hermanos y hermanas. Para mí es una gracia muy grande poder compartir un poco de mi testimonio. Como bien pastor mencionaba, soy hermana Katia de la Iglesia de La Paz y hace unas semanas ya, ¿no?, que regresé de mi voluntariado en el país de Japón. Resumir ese tiempo en unos minutos es muy difícil, pero quiero agradecer, ¿no?, que un día Dios, a través de este bendito evangelio, transformaba mi vida, ¿no?, de las tinieblas a la luz. Y a través de este evangelio, a través de la iglesia, a través de la guía de los siervos, podía experimentar cosas que jamás habría imaginado, cosas que solamente soñaba en algún momento de mi vida, pero no tenía la fuerza y tampoco un verdadero propósito para alcanzar lo que quería. Pero estando dentro de la iglesia, escuchando la palabra, ¿no?, y recibiendo la fuerza y el empujón que yo necesito para mi vida, a través de la guía de los siervos, podía desafiar muchas adversidades que venían. Realmente Satanás intenta de cualquier manera apartarnos de este camino. Busca cualquier excusa, ¿no?, para que nuestro corazón confíe en sí mismo y de repente pierda este agradecimiento que uno recibe cuando escucha el evangelio por primera vez, cuando lo cree. En el tiempo que yo pude estar en Japón, Dios me mostraba que muchas cosas a mi alrededor pueden cambiar, ¿no? Puede cambiar un ambiente, pueden cambiar las personas, la cultura, el idioma, muchas cosas pueden ser diferentes, pero su palabra es la misma donde sea que vayamos.
Entonces, podía descubrir ese corazón de la iglesia, como cuando el Espíritu entra, ¿no? Y guía nuestra vida, es recibir el mismo corazón de nuestro siervo principal, ¿no? Que es Pastor Oxo Park. Y esa guía que reciben con un corazón tan vacío los siervos, aprender ese corazón, ¿no? Que yo siento, me falta bastante para tener ese corazón de solamente aceptar, porque en mi vida muchas veces poniendo mi opinión ante la palabra, yo solamente he sufrido y he fracasado, ¿no? En todo. Y Dios así me mostraba, ¿no? En ese tiempo estando en Japón, que cuán pequeña soy, cuán necia, a pesar de ser tan pequeña, es cuánto mi corazón puede creer en sí mismo y no y cuánto puedo menospreciar la gracia. Pero aún así, siendo de esta condición, Dios me permitió un hermoso tiempo, ¿no? en Japón, de descubrir y también valorar. Muchas veces yo no abría mi boca para predicar este evangelio estando aquí en Bolivia. Y cuando estaba allá en Japón y veía cuántas personas realmente no creen en nada, ¿no? de la Biblia, ni en Dios mismo, sentía mucho pesar en mi corazón. ¿Por qué yo, estando en Bolivia, muchas veces callé? Y ciertamente yo escuchaba, ¿no? Las personas inconversas solamente ven la vida de un cristiano antes que la Biblia. Yo no daba valor a esa parte, ¿no? Muchos juzgan la iglesia, juzgan el evangelio al ver nuestras vidas. Y uno sin darse cuenta, al vivir por sí mismo, creyendo, ¿no? Que puede hacer algo por Dios, que puede obrar para recibir algo, se aleja de esta gracia y vive perdido, ¿no? Y yo agradezco tanto a Dios que me permite, aún después de regresar, ¿no? Aquí a Bolivia, que es un evento aparentemente triste, ¿no? Porque el perder a un ser querido siempre va a doler en esta carne, en los sentimientos, pero el hecho de que Dios permita que haya permitido que mi abuelita haya recibido la salvación, me siento muy agradecida con Dios. Y el haber podido estar en esos últimos momentos me hace reflexionar bastante qué estoy haciendo con mi vida, en qué estoy invirtiendo más mi tiempo y mi corazón, y que es un choque nuevamente el regresar y el tener que adaptarte nuevamente y el sentirte solo, ¿no? Y más cuando tu familia aún no cree en el evangelio. Pero Dios, a través de las comuniones online, a través de las diferentes actividades de la iglesia, me daba una nueva fuerza, ¿no? Y rápidamente, solo para terminar, voy a compartir lo que Dios me permitía este tiempo. Está en Filipenses 3:12, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otra vez una prédica reciente de Pastor Shin, yo recibía esta promesa y esta fuerza, porque yo me preguntaba cómo debo seguir ahora al ver muchos hermanos
Y muchas veces, como uno se quiere apartar de la iglesia, surgía esa pregunta en mi corazón: ¿cómo debo avanzar ahora, no? Ahora que regresé, ¿cómo reaccionará mi corazón? ¿Cómo vivir este tiempo? Pero a través del siervo Dios me daba esa palabra, dejando, dice, ¿no?, todo el pasado atrás. Y muchas veces no queremos dejar muchas cosas en el pasado, queremos incluso lo que aparentemente es bueno ante nuestros ojos, si queremos seguir guardando, ¿no? Pero Dios dice que desechemos todo, y eso es lo que he pido a Dios, que me permita siempre, ¿no?, estar conectada con su palabra, y que permita también todos los jóvenes que han podido experimentar el servir dentro de la iglesia, y que tal vez por estas dificultades de la pandemia están apartados, puedan regresar, podamos regresar juntos. Así, estoy muy agradecida por este tiempo, y hay mucho más, ¿no?, que testificar, pero ya que el tiempo es un poco corto, hasta aquí yo quisiera agradecer al Señor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Cuando nosotros compartimos el corazón, todas las personas también pueden saber, pueden conectarse con nosotros. Y el testimonio es una manifestación de lo que Dios hace en nuestra vida. Hay muchas veces y hay muchas cosas que nosotros no valoramos en su momento, pero a veces la dificultad, o como hermana nos ha compartido, ¿no?, el estar lejos de la casa o de la comodidad nos hace abrir también nuestros ojos, abre también nuestro entendimiento, ¿no? Entonces, eso podemos expresar en el testimonio. Bien, tenemos un testimonio más. Ahora es la hermana Mayerly Zavala, de la iglesia de Santa Cruz. Adelante, hermana Mayerly. Hola, mi nombre es Mayerly, soy de la ciudad de Santa Cruz, y en este tiempo me siento muy feliz, también me siento muy agradecida con Dios por permitirme la salud, también por permitirme desafiarme a mí misma, también en este año que pasó, poder tener nuevas experiencias, poder hacer cosas nuevas en mi vida, así también por permitirme formar parte del programa de la radio, también por permitirme formar parte de la escuela bíblica Soñadores, también porque en este tiempo Dios me permite estar dentro de la oficina, también poder aprender nuevas cosas. En verdad había muchas cosas que yo no sabía, también me permite pasar mi límite mío, así, porque yo soy una persona que me da mucha vergüenza estar frente a una cámara o frente a muchas personas, así, pero en este año Dios me permite pasar ese límite que tengo, así, me permite compartir con los demás niños, también con las demás jóvenes que están dentro de la iglesia, así, me sentía muy feliz, así, por estar dentro de la iglesia este tiempo, compartir con el pastor William, la misionera Elizabeth, así, verdad, ellos son como mis padres para mí, así, porque aunque ellos me exhortan, me rotean, así, pero me siento muy feliz, así, puedo fácilmente poder expresarle mi corazón a ellos, así, también el otro día me sentía un poco mal, así, porque veía a mis padres estaban enfermos, también mi hermana estaba enferma, me venían muchos pensamientos así, yo también no sabía cómo actuar con mi hermana, así que estaba un poco delicada de salud, entonces me expresaba a mi misionera así, me sentía así, me sentía un poco mal, así, entonces mi misionera me decía, ¿no?, esta situación es muy buena para que podamos orar a Dios, así, Dios tiene que darnos su gracia, Dios tiene que cuidarnos, así, entonces me sentía muy feliz, ¿no?, me llegaba esa paz a mi corazón, así, también apoyando este tiempo en transcripción, entonces escuchaba la palabra del pastor, así, el pastor decía, compartía sobre Abraham, así, que tenía a Sara y a Agar, entonces él le explicaba así que Agar era seguir nuestra carne, así, Sara era la promesa de Dios, entonces me sentía me podía dar cuenta, así, en una parte el pastor decía, cuando nosotros tenemos nuestro corazón alto, no podemos recibir la guía de Dios, pero si nuestro corazón está humilde, nosotros podemos ver la obra de Dios, así, entonces me daba cuenta, en este tiempo, en verdad, nosotros muchas veces, por seguir nuestros pensamientos, nosotros pues no podemos avanzar, así, o si no entra el miedo, y me daba cuenta que ese miedo es Satanás, así, entonces, muchas veces yo en mi vida vivía así con miedo,
no puedo hacer esta cosa porque me da vergüenza, o no puedo hacer esto porque no lo voy a poder hacer así. Entonces me das cuenta que ese miedo era de Satanás que siempre me ponía para que yo no pueda avanzar así. Pero en este tiempo Dios me permite pasar todo ese límite, todas esas dificultades así para poder ver su obra de Él, así darme cuenta que si yo tengo a Jesucristo en mi corazón, yo puedo avanzar así. Si yo tengo a Jesucristo en mi corazón, puedo hacer todas las cosas así. No hay nada difícil para Dios así. Me sentía muy feliz también por estar este tiempo en la cuarentena. Dios nos permitió así los alimentos, no nos hizo faltar nada así de nosotros, a cada uno de nosotros así. Me sentía muy feliz porque en pequeñas cosas yo podía ver su obra de Él así. Me sentía muy feliz por estar este tiempo dentro de la iglesia, aunque es verdad hay muchas dificultades o a veces peleamos entre los jóvenes, tenemos diferentes pensamientos o tenemos diferentes maneras de hacer las cosas así. Pero una vez desechamos ese pensamiento y podemos unir nuestro corazón, nosotros podemos ser muy felices así. Y en verdad me siento muy feliz. También en este tiempo así Dios me permite una promesa así que yo tengo en mi corazón, que es en Romanos 11:32, que él decía, que en la palabra dice, Dios nos sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Así, entonces esta palabra, en verdad yo me identifico muchas veces en esta palabra, porque muchas veces somos desobedientes así, pero aún así nosotros siendo desobedientes, pero Dios tiene mucha misericordia de mí, tiene mucha misericordia de nosotros así. Me sentía muy feliz porque Dios es el que guía mi vida, así Dios me permite pasar diferentes dificultades, Dios me permite todas las cosas así para que yo pueda ver su obra de Él así. En verdad me siento muy feliz y muchas gracias. Muchas gracias, hermana Mayerly, ¿no? Por su testimonio. Como nosotros veíamos, ¿no? A través del testimonio nosotros podemos expresar nuestro corazón, lo que Dios nos ha permitido ver, nos ha permitido experimentar, nos permite recibir, nos permite aprender, ¿no? Qué mejor, y a través, ¿no? de lo que escuchamos la palabra de Dios aprendemos las cosas espirituales, ¿no? No es un entendimiento, ¿sí? Conocer que nada bueno no hay en nosotros. Bueno, ahora ya estamos pasando al tiempo de las presentaciones. Vamos a tener dos presentaciones del grupo de maestras de CESORI de Paraguay. Una es Giften y la otra es Gracia Admirable. Con gestos, ¿no? De aplausos, así nosotros podemos recibir, ¿no? Todos ustedes. Adelante con la presentación.
con gestos de aplausos, ¿no? Y un aplauso virtual para las maestras de la Escuela de Música Cesori. Bien, ya tenemos a Pastor Daniel Jo con nosotros. Jóvenes, por favor, prendan sus cámaras. Vamos a tener la comunión con el Pastor Daniel Jo. Y también, ¿no? Con fuertes aplausos recibimos al pastor. Todos pueden hacer gestos, ¿no? De recibir al pastor, por favor. Adelante, Pastor Daniel Jo. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Y me alegro mucho ver ustedes cada día por medio de la tecnología. Ya nosotros podemos superar la distancia. Y estoy muy agradecido en esta tarde estar junto con ustedes. Primero voy a leer un pasaje de la Biblia. Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. El versículo 10. Josué capítulo 3, el versículo 10. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, que Él echará de delante de vosotros el cananeo y al eteo, al heveo, al jerseo, al jerjeseo y al amorreo y al jebuseo. He aquí, y el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Todo Israel pasó en seco, hasta el versículo 17. Esta tarde yo quisiera compartir un momento sobre Josué capítulo 3. En ese mensaje también toca mucho nuestro corazón delante de Dios. Recientemente Dios nos ha dado varias oportunidades para también, ¿no?, experimentar cómo Dios ha preparado muchas cosas en la vida de nosotros. Hace como 3 semanas, la Iglesia Central me llamó que nosotros necesitamos hacer doblaje. Hace ya poco tiempo nosotros vimos todos juntos 5 documental de nuestro pastor. ¿Usted vieron?
creo que no vieron, ¿cierto? No vieron. ¿Sí? ¿Vieron? Sí, nosotros vimos. Pero salió como en portugués. Solamente existe en coreano. Entonces, y la misión quería hacer como un doblaje. Entonces, y nos pedía que aquí en Perú, que hicieran, wow, ¿cómo vamos a hacer en esto? Porque nunca hemos hecho el doblaje. Tal vez algunas grabaciones sí, pero el doblaje es otra cosa, ¿cierto? Y entonces nosotros estábamos buscando una manera de otra, ¿cómo vamos a solucionar? Porque ese 5 documental de nuestra misión es una historia, es un archivo. Ya todo el tiempo va a quedar. Entonces, mientras yo estaba orando a Dios, aunque nosotros hiciéramos bien, no podemos superar como Brasil hizo. Y entonces, yo tenía una dificultad. Wow, ¿cómo yo debo hacer? Al final, eso va a quedar como un archivo. ¿Cómo yo tengo que solucionar? Mientras yo estaba orando a Dios, aunque nosotros pagáramos algo, vamos a buscar alguna empresa de doblaje. Nunca hemos hecho, ¿cierto? Por eso yo le consulté con el pastor Lim. Pastor, yo quiero buscar una empresa de doblaje. Ay, caro. Es muy caro. ¿Cómo va a ser? Sí, pastor, yo sé, muy caro, pero yo quiero nada más pedir cotizaciones. Pida cotizaciones. 5 documental, hacer doblaje. ¿Qué le parece? ¿Cuánto nos pediría? ¿Cuántos? ¿Cuánto nos pedirían? ¿Qué piensan ustedes? O Marlene, ¿qué le parece? ¿Cuánto nos pedirían? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Violeta, ¿qué le parece? ¿Cuánto me pediría? Doblaje 5 video. ¿Cuánto me pediría? ¿Sí? $10,000. ¿Cuánto? Violeta, ¿cuánto? Yo estaba pensando $5,000, usted no sé, más o menos o más. $5,000. Charo, ¿qué le parece? ¿Cuánto nos pediría? ¿Sí? ¿No hay otro Charo? Charo Rivas. Buenas tardes, pastor. 7,500. 7,500. Y me pedía $5,000. Wow, imagínense, 5 documental doblaje. Uy, para mí mucho dinero. Y entonces nosotros pedimos que nos ayude, por favor, así. Porque yo le explicaba eso, nada comercial. Es un archivo, pero una historia de nuestra misión, yo quiero guardar. Al final nos ayudó. 13,700, así. $13,700. Y entonces al principio yo pensaba, ¿no? De todas maneras, ya tenemos que cargar, es una bendición muy grande. Entonces yo estaba pensando, ya tenemos que cargar, ya vamos a seguir adelante. Ay, de repente los misioneros, pastores, Suramérica, pastor Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, nos ayudó. Entonces, cada país nos enviaron ofrenda, $500. Y entonces, está bien, gracias.
y Ecuador nos envió $200 con mucha dificultad y el resto ya, $1,500 ya vamos a preparar para cubrir, por favor, en esto. Entonces, y ahora ya está grabando. Está grabando. Número 1, 2, 3, 4, 5. No sé ahora en Bolivia cómo está. Y desde mañana, en el caso de Perú, ya comienza la cuarentena. La condición extremo. Ya no podemos salir. Solamente alguien va y farmacia, algún mercado, por una persona, así, una persona por la familia, así va. Y nosotros, siempre hay dificultades, pero a través de esa dificultad, nosotros estamos viendo, wow, cómo Dios nos está ayudando. Al principio no sabíamos, porque nosotros también estamos aprendiendo muchísimo. Hablar diferente, el guión es diferente, ¿cierto? Ya hablar es diferente, la traducción es diferente, pero interpretación como un actor de la voz es otra cosa. Y el guión también es diferente. Hay dificultades, pero también nosotros estamos aprendiendo. Así funciona. Ellos así graban. Ellos nos van a entregar. Hay dificultades, cierto, hay dificultad. Pero nosotros con esa dificultad nos ayuda como un motivo para buscar a Dios. No hay otra solución. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos? Doblar nuestra rodilla, orar a Dios. Por eso, todos los días, después de terminar la hora piadosa, nosotros, ¿cómo hacemos? Orar. Orar juntos. Porque no hay otras soluciones. Humanamente, entre nosotros, wow, me gusta la dificultad. Levante su mano. Mi pasatiempo es disfrutar la dificultad. Levante su mano, por favor. ¿Sí? Malena, levante su mano. ¿Sí? Me gusta la dificultad. ¿Quién? Ayer unos jóvenes se levantaron, ¿no? Entre nosotros, ¿quién le gustaría la dificultad? Nadie. ¿Quién le gustaría? ¿No? Brenda tampoco, Carol menos, María. No, nosotros nadie. ¿Quién le gustaría la dificultad? Nosotros no queremos. No queremos tener la dificultad. Pero el corazón de Dios es diferente. El corazón de Dios quiere darnos la dificultad. Dios quiere darle la dificultad a Kelvin. Dios quiere dar la dificultad a ustedes. Creci y Mayeli también. Dios quiere permitir la dificultad para que usted busque a Dios. Jimena, busque a Dios. Aquí está escrito Giovanna también, Magdalena. Nuestro corazón no quiere, pero el corazón de Dios es diferente. Dios quiere dar mucha dificultad a Keila, Lindsay, así. Dios quiere dar las dificultades. Con esa dificultad, nosotros, ¿cómo hacemos? Buscamos a Dios. Al principio, nosotros no sabíamos cómo teníamos que hacer, solucionar. Difícil. Pero cuando ya marchamos, Dios cómo preparaba, cómo Dios nos ayudaba a abrir las puertas. Jóvenes, en la vida de ustedes también.
Aparentemente las dificultades quiere escapar, pero ahora ya las dificultades para nosotros es un motivo buscar al Señor. Y también, y hoy, medianoche, comienza la cuarentena. Y entonces, ahora nosotros estamos ya levantando la torre de radio, 35 metros, 10 piezas, ya está montando. Una ciudad cerca de Lima. Una ciudad, porque en Lima, ya bien saturado, no se puede conseguir ninguna frecuencia. Si hay frecuencia FM, $100,000. ¿Qué le parece? Solamente frecuencia, $100,000. La frecuencia radio, muy caro, usted ya sabe. FM, peor. Nosotros estábamos orando a Dios. Hace 7 años, cuando estuvimos en México, nuestro pastor compartía con nosotros, imagínense, hace 7 años. Vamos a predicar por la radio. Sí, pastor, así haremos. Luego yo regresaba a Perú, yo buscaba. Era muy difícil. Cuando yo escuchaba la palabra, tenía mucha esperanza, pero cuando yo regresaba a Lima, cuando me confrontaba la realidad, mi sueño, todo se reducía. Al final, se secó, se murió. ¡Ah, Dios! Hace 3 años, otra vez mencionaba. Ya vamos a anunciar el evangelio por la radio. Cuando yo escuchaba, estaba contento. Pero cuando yo regresaba a Lima, otra vez, cuando yo me confrontaba la realidad, mi sueño se reducía. Al final, se secó y murió. El año pasado, otra vez. Cuando yo escuché el año pasado sobre la radio, oré a Dios. Señor, esta vez yo no voy a retroceder. Yo perdí 7 años. Yo no quiero retroceder más. Esta vez yo quiero tocar la puerta. Humanamente era muy difícil, ya. Hace 7 años y ahora se hizo peor. Subió más el precio, había más dificultades. ¡Wow! Muy difícil. Pero el año pasado no quería desechar la palabra del pastor. Y entonces yo estaba pidiendo a un encargado. Ya, por favor. Yo quiero transmitir. No tenemos en la radio, entonces compramos el horario. 1 hora, 2 horas, 3 horas de radio. Luego, nosotros producimos propio programa de nosotros. En ese asunto, nosotros comenzamos a llamar a diferentes personas, empresas, radio. Nosotros teníamos una amistad, un director de un colegio. Y oiga bien, nunca yo imaginaba un director de un colegio que tenía 3 frecuencias de radio. Yo pensaba, es imposible. ¿Cómo podemos conseguir en eso? Un encargado comenzó a llamar. Le llamaba al director de un colegio. Director, ¿cómo está? Bien. ¿Usted cómo van? Bien, nosotros ya estamos bien. Y entonces de repente el encargado le preguntó al director, queremos tener una radio. Oh, sí. Ay, pero no se encuentra alguna frecuencia. Mira, ¿por qué quiere hacer la radio? No, anunciar el evangelio. Wow, yo tengo 3 frecuencias
¿Por qué no va a usar? Úselo. ¿Así? Obviamente nosotros negociamos con él. Nos entregará a muy buen precio la frecuencia. Desde el año pasado ya estamos levantando y la radio comercial 89.9 FM en una ciudad no tan grande. Pero es importante, ya nosotros comenzamos. Ayer y hoy, nosotros a través de una empresa profesional vino, donde vamos a montar una oficina. Encima de esa casa estamos montando una antena, una torre. La altura, 35 metros la altura. Imagínense, una persona tiene que subir, tiene que montar y las piezas de la torre. Hoy nosotros también estamos trabajando. Y también para preparar radio comercial, comprar transmisores, computadoras, antenas, etcétera, todo. Wow, nosotros también estamos aprendiendo cómo cuesta también para abrir una radio comercial. Pero estamos luchando. Yo no tengo la duda, Dios tiene propósito para nosotros. Jóvenes, yo quisiera compartir con ustedes. Nosotros al principio no sabíamos cómo podíamos comenzar en la radio. No sabíamos nosotros, pero conforme pasa el tiempo, me di cuenta, Dios había preparado todo para nosotros. Alquilamos ya un lugar como oficina y casas. Hoy al principio era difícil porque no había un lugar, porque nosotros teníamos que alquilar 2 locales. Uno es donde guardamos y el transmisor y la torre. Otro es como estudio para así transmitir. Y entonces nosotros teníamos que gastar doble. Y el problema no era un lugar así fácil de encontrar. Pero gracias a Dios, Dios nos ayudó a encontrar un lugar. Y el dueño es el encargado de un director de la municipalidad. Imagínense, ayer estaba levantando la torre. Estaba levantando la torre. Entonces, allá, como 10 personas están trabajando todo. Alguien abajo está preparando. De repente, fiscalizador de la municipalidad llegó. ¿Qué están haciendo ustedes? Señor, nosotros estamos levantando la torre. Está bien. Pero ya yo vengo aquí de Ministerio de Transporte y Comunicaciones de la municipalidad de esa región. Tráeme el permiso para levantar la torre. De repente toda la gente se despertó. ¿El permiso? ¿Usted tiene el permiso? No. ¿Usted tiene? Tampoco. ¿Usted tiene? Al final, nadie tenía el permiso. Imagínense. Jamás yo imaginaba, ay Dios. No, nosotros compramos material, preparamos todo, pero no logramos el permiso. ¿Qué le parece? Más adelante, donde su ciudad levanta la torre, número 1, permiso. Imagínense, nosotros preparamos todo. De repente, fiscalizador, multa. Casi ya usted su multa, tanto su multa.
Cuando me llamaban eso, ay, Señor, ni siquiera tenemos el dinero para comprar el alimento. ¿Con qué podemos pagar la multa? Uy, no puede ser. Y entonces yo le llamaba al encargado. Pídale la gracia al fiscalizador. Este radio no para ganancia, para esa región, para la palabra de Dios, programa de cultura, educativo. Así queremos transmitir, por favor, que nos ayude. Ok, 5 días me tiene que presentar. 5 días me tiene que presentar todos los documentos. Ay, muchas gracias. Hoy ya estaba armando la torre. Ya llegó el gerente general de la municipalidad. Se hizo peor. Uy, Dios. Él llegó gerente general. Ya, quiero ver el permiso. Y obviamente nosotros no teníamos el permiso. Imagínense, sin permiso estaban levantando y la torre casi 35 metros de la altura. Pero gracias a Dios nos ayudó porque el dueño de la casa es el encargado del director de la municipalidad. Entonces nosotros estamos preparando. También para comprar el equipo, antena, $1,000 como si fuera nada. Cables, las necesidades. Uy, Dios. Aunque tenemos mucha dificultad, estamos aprendiendo diariamente. Todavía tendremos la dificultad. Ya nosotros, ya comienza desde mañana la cuarentena. Y entonces yo le pedí al encargado de radio, aparentemente nosotros comenzaremos la cuarentena, pero internamente en la casa, sí o sí tenemos que trabajar. Aparentemente ya todo el portón cerrado, pero internamente instalaciones, la electricidad, preparar todas las condiciones. Sí, porque no podemos retroceder. Jóvenes, yo puedo contarle a ustedes, la dificultad es buena. Ya repite conmigo, ya está listo. La dificultad es muy buena. Vamos a repetir conmigo. 1, 2. La dificultad es muy buena. ¿Sí? Así es. Importante. Mi corazón se cambia cada rato. Mi corazón. Ahora me siento establecido. Pero cuando se encuentra alguna dificultad, ¿cómo se siente? Decepcionado, desanimado. Por eso usted no tiene que creer en su corazón. Usted tiene que creer en la promesa de Dios, porque mi corazón es un monstruo. Ya, alguien está al lado de usted, diga, su corazón es un monstruo. Alguien no está, entonces llame a su mascota. Su corazón es un monstruo. Ya tiene que hablar. Porque mi corazón se cambia o no se cambia. Durante 10 veces se cambia. 1000 veces se cambia. ¿Cierto? Se cambia. Aquí está escrito Artur. Arturo, no sé, Artur. Nuestro corazón se cambia. Johnny se cree en su propio corazón, va a sufrir mucho, porque mi corazón se cambia diariamente, 100 veces se cambia, ¿sí o no, Paula? Paula también, ¿cierto? Ay, yo amo mi iglesia. De repente su corazón se cambia, ¿no? No, yo odio mi iglesia, no quiero saber nada. Nuestro corazón se cambia. Por eso una persona cree en Dios, usted no tiene que creer en su propio corazón.
tiene que creer en la promesa de Dios. Diariamente estamos luchando, peleando nosotros. Todavía tenemos que solucionar muchas cosas. Y también en este año nosotros tenemos que construir Centro Cultural de Ayhuayé. ¿Con qué podemos construir ese lugar? Por medio de reciclaje. Jóvenes de Bolivia, hagan una campaña. Se llama la recolección de las tapas. Tapita, tapita, ¿sí? Haga una, por favor, la recolección de tapita. Mientras yo también estudiaba, escuchando, esto es, la tapa se llama oro. Cuando yo voy al aeropuerto, yo tenía siempre duda, Dios mío, en el aeropuerto, ¿para qué entonces recibe o consiga esa tapa? A través de esa tapita puede hacer excelente material. Por eso la gente recauda para vender, para preparar con esa tapa diferentes materiales. La iglesia de Bolivia, con tiempo, jóvenes, hagan una recolección. La recolección, por favor, de esa tapa. Un día va a servir muy bien para la iglesia. Nosotros también tenemos que construir. Y casa de Centro Cultural de Ayhuayé. ¿Cómo vamos a hacer? Me di cuenta. Vamos a construir estilo domo, pero la estructura todo de reciclaje. Yo creo que en Bolivia no hay botadero de la basura, ¿cierto? ¿No? Sí hay. ¿Sí? Claro, sí hay. En Santa Cruz hay botadero de la basura. Sí. Cochabamba también. En Cochabamba hay. Claro que sí. ¿Y La Paz? La Paz también. Creo ya. Donde nosotros vivimos y luego donde nosotros queremos abrir como centro cultural de Ayhuayé, ese lugar está muy cerca de donde estamos. Hay un botadero de la basura grande. Varias familias dedican trabajando allí, recogiendo, así, trabajando de diferente forma. Nosotros queremos hacer la estructura de domo. Necesitamos ¿qué tipo de material? Este. Cuando usted toma, ¿cierto? Bicola, no bote esa tapita, por favor. Más adelante, cuando Pastor William visita a Lima, por favor, mándemelo toda la tapita. Ay, yo no sabía. Ay, por eso la gente está recolectando. Eso es un material excelente. Ay, nosotros tenemos mucha dificultad. No sabemos qué tenemos que hacer. Pero también Dios nos ayuda. Él nos está guiando paso a paso. Jóvenes, Dios nos ha dado este evangelio tan grande. No, por favor, se queda dentro de sí mismo. Desafíe. Vean cómo Dios suple todas nuestras necesidades. Ahora nosotros tenemos que pasar muchas situaciones para construir el Centro Cultural de Ayhuayé.
mucho dinero. Entonces yo estaba buscando cómo nosotros podemos conseguir económicamente para trabajar. Vamos a hacer un domo, pero la estructura va a ser todo reciclaje. Para, obviamente, ¿no? Y economizar para todos. A través de todas las situaciones, tenemos un motivo, buscar a Dios, pedir al Señor. Porque todos los días la dificultad me ayuda mucho buscar a Dios, esperar en Dios. Jóvenes, un hombre sabio acerca la dificultad. Un hombre insensato acerca fácilmente. Cuando yo vivía en Paraguay, había un negocio, se llama Facilandia. ¿Cómo se llama la empresa? Facilandia. Cuando una persona entra a ese negocio Facilandia, ya puede lograr fácil el préstamo. Facilandia. Pero adentro de nosotros también tiene que poner, no Facilandia. Dios quiere poner al corazón de nosotros, ¿qué tipo de corazón quiere poner? Dificilandia. Entonces Dios quiere colocar este corazón al corazón de Merleni. Ya, yo voy a colocar Dificilandia. Entonces todo es difícil. Cuando entra aquí, todo es difícil. Pero usted va a encontrar con Dios. Si hay dificultad, Dios quiere dar Dificilandia al corazón de Noel. Noel, aquí está su mundo. Y entonces cuando nosotros entramos allí, ya va a encontrar mucha dificultad. Pero también vamos a encontrar la gracia de Dios en nosotros. Jóvenes, hoy yo leí Josué capítulo 3. Ya nosotros sabemos muy bien Josué, ¿cierto? Cuando Josué se presentó, aquí, Josué capítulo 1, ¿cuántos años tenía Josué? Sí, una pregunta, ya puede desbloquear su micrófono, puede responderme. Josué capítulo 1, en aquel momento Josué, ¿cuántos años tendría su edad? Carol, ¿cuántos años tenía? Ok, ya, otra pregunta. Alicia. Alicia ya sabe, ¿cuántos años tenía? Alicia. Josué capítulo 1. ¿Cuántos años tenía en aquel momento Josué? 40. 40. ¡Ten! Ya, una otra pregunta. ¿Cuántos años tenía Josué murió? ¿Cuántos años tenía? Josué murió. ¿Sí? ¿Quién podría así hablar correctamente? José, ¿cuántos años tenía murió? Doris, ¿qué le parece? José, ¿cuántos años tenía murió? Pastor, buenas tardes. 110 años. Sí. 110, es cierto. Imagínense. Sí. 110. Cuando José tenía 95 años, él fue nombrado ya, establecido como líder. Ya vamos a pensar, cuando José tenía 54 años, él salió de Egipto.
de su niñez, adolescencia, juventud, donde pasaba todo en Egipto. Cuando él tenía 54 años ya salió. Y luego, ya durante 40 años, él estaba junto con Moisés. Moisés, ¿cómo formaba? Como un líder. Hermanos jóvenes y hermanas, cuando usted tenga tiempo, lea Josué. A través de Josué, nosotros podemos aprender mucho liderazgo. Porque la Biblia es mejor enseñanza. Cuando Josué tenía 54 años, él salió de Egipto. 55 años, él estaba peleando contra amalecitas. Luego 40 años con Moisés, aprendía, caminaba juntos. Moisés formaba el corazón de Josué. Jóvenes, usted nunca piensan, si yo tomo la decisión, yo puedo cambiar mi vida. No es. ¿Quién forma, quién cambia nuestro corazón? Iglesia. Iglesia nos entrena, iglesia nos ayuda. Yo quisiera mostrarle a ustedes, ojalá que podemos disfrutar un momento, que Dios nos ayude. Vamos a ver, funcionaría. ¿Ya? ¿Puede ver ahora? Sí. Voy a mostrarle a ustedes. Me gusta bien un jugador, se llama Son, coreano. Ahora él está jugando Primera Liga ingleses. Ahora, cada día, la gente está, una sorpresa, está comparando él como Cristiano Ronaldo, así. Está comparando este nivel. Es un joven, pero ya cada día está diferente. Ahora vamos a ver un momento. Disculpe, un momento, perdón. Voy a compartirle un momento sobre él. Su apellido Son. Nombre Heung-min, ¿cierto? ¿Sí? El nacimiento 8 de julio 1992. Altura 1803 centímetros. Equipo actual Tottenham Hotspur FC. Inglaterra, Primera Liga. Él tiene su maestro, su papá. Apellido Son. Nombre Un-jong. Son Un-jong. Él es el maestro. Cuando él era el jugador, como Liga Coreana, 37 partidos, 7 goles, posición de delantero. Pero por la lesión, él tenía que abandonar. Él hablaba sobre sí mismo, ¿cierto? Yo era un jugador profesional que jugaba como delantero del flanco, pero no tenía habilidades con los pies ni valor individual para un jugador. Él tenía mucha velocidad, corría, pero no tenía mucha capacidad. Y entonces él, por medio de lesión, él tenía que abandonar. Luego él tomó como un técnico
Y él hablaba, ¿cierto? Porque ahora él tiene un instituto, director de la Academia de Hengmin, como si caminara sobre el hielo por un día, como golpear una pierna, una piedra, no pierna, una pierna de piedra. Estoy hablando con Hengmin. Esta es una oportunidad milagrosa del cielo, entonces es su humildad enfatizar mucho en Hengmin. Su hijo es millonario. Su hijo semanalmente está ganando $300,000. ¿Cuánto semanalmente? ¿Cuánto? Malena, ¿cuánto él gana semanalmente? No $13,000. No 30,000. Semanalmente $300,000 ganan. Semanalmente 300,000. Entonces, mucha gente le habla. ¡Wow! Director, su hijo es millonario. No diga eso, por favor. Él nada que ver. Hijo, así gana, ¿por qué? Todo por mi capacidad. Enfrente de mi hijo. Nunca tiene que hablar. Algunos periodistas le preguntan, ¿su hijo cuándo se va a casar? Señor periodista, jamás mencione casamiento. Mi hijo cuando se casa, cuando se retira fútbol, él va a casar. Él solamente 24 horas está pensando en fútbol, apenas puede jugar. Y un joven no tiene capacidad, cuando se casa, ¿cómo puede hacer? Jamás él puede hacer. Así es. Y el padre siempre le enseña a él. Número uno, ¿qué es? Humildad. Humildad. Hijo, humildad. Es una oportunidad que Dios nos dio. Es una oportunidad. Así. Él tiene una escuela. Ellos hicieron una escuela. $1,200 millones. Invirtieron todo dinero, hicieron una escuela de fútbol. Imagínense, $1,200 millones. Ellos invirtieron todo dinero. Hicieron, normalmente futbolistas, ¿cómo hacen? Edificios. Pero ellos no hicieron en eso. Ellos hicieron, una vez ellos llevaron a otro lugar, enseñando a los niños. Ya no se preocupe, el nivel del mundo no es tan alto. Usted puede superar. Ahora está enseñando los niños. Ellos están presionados, ¿no? Pero, y el papá está enseñando. ¿No? Las palabras del director que tomo una vez más, animando, apoyando. Ya, muy importante. A veces a través de lesiones vamos a lograr la experiencia. Una vez, a través de canal, nos habló. Muy importante para ser un jugador. ¿Por qué tan importante así como entrenamiento básico? ¿Por qué importante? Porque cuando comienza un partido real, ya la gente puede encontrar. Cuando él era como un joven, cuando tenía 18 años, él estaba jugando Liga Hamburg, una liga alemana, Hamburg, él estaba jugando. Un día hicieron una entrevista. ¿Qué le parece? Para ser un joven jugador, ¿qué necesita? ¿Qué cosa más importante? Es importante, es básico.
establecer como estándar para que pueda hacer el siguiente mejor. Tiene que aprender entrenamiento básico. Imagínense, si no tiene las habilidades básicas, piensa en el próximo, no tiene sentido. Jóvenes, en esta tarde yo quisiera compartir con ustedes, tal vez entre nosotros alguien quiere ser mejor jugador del mundo, de la vida. Muy importante, entrenamiento básico. Pero mucha gente, ¿cómo piensa? No, yo quiero lograr muchas cosas, pero habla básico importante. Entrenamiento básico. Para nuestra vida de creencia, ¿qué punto básico importante? Número 1, ¿qué es? Tener la confianza en Dios. Número 2, tener la cobertura de la iglesia. Número 3, recibir la guía del siervo. Número 4, tener la comunión entre los hermanos. Eso es como para ser excelentes jugadores. El jugador dice, ya no hay entrenamiento básico. ¿Qué cosa puede hacer? Imposible. Para él, muy importante, pasión, desafío, también autoestima o la confianza. Para ser buen jugador, necesita pasión, desafío, autoestima. Él es un muy buen jugador. Más adelante, cuando usted tenga el tiempo, busque, por favor. Porque capacidad de rápidamente, ellos como utilizan alta velocidad, única. Muy buen jugador. Como y patea explosivamente con ambos pies, libremente. Es un excelente jugador. Desde niño, como el padre lo entrenaba. Normalmente, unos jugadores utilizan la pierna derecha. Cuando una persona patea, normalmente pierna derecha 8, pierna izquierda 2. Pero él, igual, pierna derecha 5, pierna izquierda otro 5. Uy, mucho valor, un jugador. Y el padre lo entrenaba. Jóvenes, Dios también quiere entrenar nuestro corazón. No se olvide, Josué más 40 años estaba juntos con Moisés. Moisés lo entrenaba. ¿Dónde están ustedes? La iglesia va a entrenar el corazón de Paula. Paula. No, yo no quiero. Paula, así. Entonces, va a trabajar. María, así el corazón. Yo no quiero. No sea terca, María. Entonces, así va a trabajar. Josué, ¿cómo se formó? Moisés. Moisés le ayudó. Son excelente jugador. Pero ¿quién le ayudaba? El padre. El padre, cuando él estaba en la cancha, excelente maestro. Muy estricto. Le exhortaba muchísimo. Un día, el papá le exhortaba demasiado. Alguna persona pensando, tal vez él será padrastro. Si fuera el papá verdadero, no se puede exhortar tanto. Él exhortaba durísimo, pero para él todo le servía. Ahora cuando él piensa, tiempo pasado, wow, esto es para mí muy importante. Desde muy pequeño y el papá lo entrenaba. Siempre en el entrenamiento, hijo, tiene que girar, voltear su rostro. No solamente mira adelante, tiene que mirar hacia el lado que hay, quién me está acompañando para ampliar la vista desde niños. Siempre
por el entrenamiento, no por su capacidad, sino por su entrenador. Jóvenes, ¿usted tiene entrenador en su corazón? Levante su mano. Yo tengo mi entrenador. Levante su mano. Si usted tiene entrenador. Sin miedo, levante su mano. Yo tengo. ¿Sí? Alguna hermana así está. No haga limpieza de la grasa. Por favor, levante su mano. Jimena, levante su mano ya. ¿Sí? Sí. ¿Alguna? ¿Oh? ¿Alguna? Y Birna también levante su mano. Alguna hermana así. Eso está limpiando la grasa, no está levantando su mano ya. Y Alicia no tiene, ¿oh? ¿No tiene entrenador? Sí, claro. Su entrenador es sus pastores, su iglesia. A través de él se apareció. Aunque él se hizo profesional y el papá lo entrena. Normalmente la gente, ¿qué le parece? Cuando se hace profesional o un jugador millonario, papá, ya no más, no tengo tiempo. Y el padre, ¿de qué está hablando ahora? ¿Ah? Un día, un periodista le preguntó, director, su hijo es clase mundial. ¿Qué le parece ahora clase mundial? Y el papá se enojó. Señor, periodista, jamás delante de mí. Mi hijo es clase mundial, jamás. Él solamente un jugador con suerte nada más. En este mundo, muchos jugadores, mucho mejor que mi hijo. Mi hijo es nada. Mi hijo no sirve nada, él no sabe nada. Solo por mí, mi hijo logró eso. Imagínense el papá cómo está. Entonces el jugador que dice, no, yo soy nada. Por mi papá, yo logré tantas cosas. Muy parecido, nosotros estamos aprendiendo en la iglesia, ¿sí o no? ¿Cierto? Sí. La iglesia también no se explica. Desde joven, él aprendía, practicando. Siempre su papá lo entrena. Y la parte más difícil durante el entrenamiento, y es fácil lanzar la pelota cuando llega a la mano del padre. Entonces, y entre entrenador y él le entrega el balón a su mano. Porque, o no, ya el papá tiene que correr para recoger. Y el padre le enseñaba, ya, el balón, su vida es uno. Usted tiene que manejar el balón perfectamente. Lo entrenaba. La filosofía de su papá, muy interesante, ¿eh? Cuando termina el partido, él nunca estaba cantando, no, con su papá analizando, estudiando, qué falla, todo está practicando. No es entrenador del equipo con su papá cuando regresaba. Y su papá, él preparaba su propio, así, estilo entrenamiento. Una vez hizo una historia, ¿cierto? Y después de terminar el partido, ya todos los equipos, muchachos, está ya regresando. Aquel día ganó el partido. Ya ganamos. Gracias. Todo estaba contento. Pero él se quedó. Ya después de terminar el partido, todos despidiendo todos sus fans. Pero él se quedó. Y él se quedó. Luego él comenzó a hacer lifting. El lifting es, ya nosotros sabemos muy bien, a través de su pie. Así, jugando el balón, 20 minutos. Ya, el equipo ganó ese partido, otro muchacho está muy contento,
pero él no fue. Él se quedó solo, él comenzó a jugar y jugar. Y entonces otro compañero estaba esperando más 20 minutos. Cuando él terminó todo, ya, todo regresaban juntos. Así él aprendió. Nunca se equivoca. Después de terminar, ya tiene que practicar. Jóvenes, él cómo aprendió con su entrenador, con su papá. La humildad. Cuando vieron eso, todos muchachos estaban aplaudiendo. Y el padre que dice, para mí es un honor, yo puedo enseñar a mi hijo. Para mí es me siento muy feliz. A veces yo lo trataba muy duro, me siento mal. Ahora, él está dando secreto. Primero, sea amigable con la pelota. Jugar. Niños, mínimo 2 horas están jugando con balón. Entonces, ellos, así, ball lifting mantiene la pelota rebotando sin dejarla caer al suelo con la cabeza, muslo, pecho, etc. Así, el balón es una parte. Hasta práctica y práctica hasta convierte en un solo cuerpo. Ya el balón como mi cuerpo, hasta así, ya practicando. Segundo, desarrolla tus habilidades de correr, la capacidad de correr. Para un jugador que necesita velocidad. A través de diferentes, luego le ayudaba formando el físico. A través de todas esas preparaciones, preparando un jugador. Basado en el ejercicio de fuerza de la parte inferior del cuerpo. A través de todo en esto, ahora él estaba preparando. Él no se hizo solo, el entrenador preparando. Ahora, número 1. Y también la velocidad máxima momentánea también es número 1. Además, importante, usa ambos pies. Él tiene una capacidad muy grande. Cualquier ángulo mete el gol por medio de entrenamiento. Diariamente, ¿cuántas veces él practicaba para lograr en esto? Entonces, él, por medio de la práctica, él puede patear mejor a mano izquierda de su pie. Y luego mantener el equilibrio de la parte superior interior del cuerpo. Por medio de todo en eso, y está preparando. Jóvenes, yo quisiera compartir con ustedes nuestra vida no se aparece solo. Algún entrenador necesita ayudarle a ustedes. Alguien tiene que formar, guiar la vida de ustedes. Por eso el papá, antes de permitir, primero formaba su también y cuerpo para jugar. También es importante la experiencia. Es importante la experiencia. Cuando nosotros hoy también leímos aquí Josué capítulo 3. Cuando yo medito en Josué capítulo 3, ahora el pueblo de Israel ya tiene que pasar por el río Jordán. En aquel momento el río estaba llegando a la altura del pecho. Pero tiene que pasar, si no entra por el río Jordán no puede avanzar. En aquel momento Dios llamaba a sacerdotes, levitas, que decía, entra en ese lugar. Ahora aquí, ¿qué dice Josué capítulo 3? Josué capítulo 3, el versículo 4.
a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Dios había preparado un camino donde, debajo del río Jordán. Jóvenes, Dios había preparado un camino para usted, nunca había experimentado. Muchas personas piensan, ay, ya no hay solución. Ya, aquí no hay camino. Según su punto de vista, el corazón de Dios es diferente. El corazón de Dios es diferente. Jóvenes, muchas veces nosotros trabajamos adentro de la posibilidad. No trabajen adentro de la posibilidad de ustedes. Dios, cuando se manifiesta fuera de su posibilidad para entrar al camino a Canaán, Dios, ¿dónde estaba escondido? Debajo del Dios había preparado un camino debajo del río Jordán. Dios había preparado el río Jordán. Jóvenes, por favor, si usted busca, no entra al río Jordán, no se va a encontrar un camino escondido. No tengan miedo. Desafíe. Usted va a encontrar una respuesta muy grande. Muchos jóvenes tienen miedo para desafiar. Uy, no, voy a fracasar, voy a morirme de hambre. No, usted no va a fracasar, usted no va a morirse de hambre, al contrario, usted va a avanzar, usted va a lograr muchas cosas en su vida. Al final, cuando ellos pisaron y al río Jordán, ¿qué pasó? El río se paraba. Cuando puede ver la obra de Dios, avance, no retrocedan, desafíen, avance. Ahora usted ve un obstáculo grande, usted ve muchas situaciones, avance. No mire la situación, usted avance. Nosotros también tenemos muchas dificultades, pero mientras nosotros estamos caminando, avanzando, estamos viendo, Dios está preparando esto para mi vida. Claro que sí, Dios está ayudando. Dios está abriendo las puertas para nosotros. Aquí Josué capítulo 3. El versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, las que descendían al mar de Arabá y mar salado se acabaron y fueron divididas. Cuando ellos entraban al río, se paraban. Cuando Dios se manifiesta el poder en su vida, cuando usted entra, no tengan miedo, porque su corazón es indeciso. Entrar al río, el río va a parar, va a mostrar un camino. Yo estoy muy agradecido hoy estar junto con ustedes. Todos los días
el Señor también me habla. Daniel, avance, avance, que avance. Pase lo que pase, tenemos que avanzar. Aunque sacrificamos, aunque morimos, aunque pasemos cualquier cosa, con Dios avanzar. Todos los días, jóvenes, en este mundo, ¿quién es más poderoso? Una persona, capacidad de intelectual 160, un hombre genio, no. Una persona vive con la pasión, tampoco. ¿Quién es un hombre más poderoso? Usted hace todos los días. Continuamente. Con el seguimiento hacen. Ya, usted va a ser más poderoso del mundo. Ya no hay más otro. Estoy muy agradecido junto con ustedes. Aún no tiempo muy largo, pero yo anhelo que ustedes también no tengan miedo. Tania, no tengan miedo, entra al río Jordán, entra. Ay, si yo entro aquí, yo voy a morir. No va a morir. Usted entra al río, el río va a parar. El río va a parar. Usted marcha. Dios va a ayudar junto con ustedes. Por eso nosotros, cuando instalamos en la radio, nosotros no teníamos nada. Más o menos, de verdad, no teníamos nada, pero solamente cuando comenzamos, Dios nos envía. Ahora, Centro Cultural de IYF también, no tenemos nada. Y alguna persona, mi esposa me dice, mi amor, tú eres loco. Yo creo que sí. Cuando yo miro a mí mismo también soy loco. No tengo nada como yo puedo levantar Centro Cultural de IYF. Nosotros queremos construir con el material reciclaje. Se llama la madera de plástico. Joven de Bolivia, haga la recolección de esa tapita. Eso le va a ayudar mucho, Pastor William. Vea, Colombia ha desarrollado muchísimo. Para IYF vale la pena nosotros. Podemos hablar medio ambiente. Eso es una clave grande. Medio ambiente hoy en día. Además, nosotros podemos construir casas. Hoy en día hay ladrillos. Hay varios materiales. Jóvenes, no tengan miedo de entrar al río Jordán. Cuando usted entra al río, cuando usted pasa en el río, y el río va a parar. Abraham, no tenga miedo, entra al río. Dios va a mostrar un camino. Usted nunca había caminado. Un camino seco, ¿qué le parece? Un camino seco debajo del río Jordán. ¿Qué le parece? Ese es el camino de Dios. Yo anhelo que ustedes experimentan ese camino de Dios. ¿Quién puede encontrar ese camino seco debajo del río Jordán? ¿Quién? ¿Quién entra? ¿Quién moja sus tobillos? Va a parar. Desafíe todos los días algo nuevo. No retrocedan. Dios está con ustedes. Nunca que piensen, ay, soy carnal, Dios no va a trabajar conmigo. Al contrario, usted muy carnal, por eso Dios va a trabajar mucho. Entre nosotros, ¿quién sería más carnal? ¿Quién? ¿Quién sería más carnal? Ejemplo, ¿quién sería? Más carnales.
¿Quién? ¿Jimena o Mayeli? ¿Quién sería más carnal? Dios no tiene ninguna dificultad a usar su vida. Un joven más carnal, ¿quién es? Kelvin. Kelvin es, mejor dicho, pura carne, como así, jamón, así, pura carne. Dios no tiene ninguna dificultad usar la vida de Kelvin, la vida de Johnny. Dios no tiene ninguna dificultad usarlo. Usted nunca tiene que pensar, yo soy perezoso, por eso Dios no me va a usar. No. Dios no tiene ningún obstáculo para usar su vida. Su condición nada que ver con Dios. Dios quiere usar la vida de Virna, Dios quiere usar la vida de Paula, quiere usar la vida de Tania, Dios quiere usar la vida de Lindsay, así todo. Dios quiere usar su vida. Abre su corazón, por favor. No se cierre. Ay, no me gusta, mi pastor es peruano. Entonces, ¿qué quiere? ¿Quiere ser pastor cubano? ¿O pastor africano? ¿O dónde? ¿Cómo qué quiere? Y cuando una persona no tiene fe en Dios, solamente habla en eso. No piense en eso. Somos uno en Cristo Jesús. No hay ni coreano, ni norteamericano, ni boliviano, ni peruano, no hay. Solamente solo un cuerpo. Solo un cuerpo. Bolivia es una nación grande. Usted sabe, varios misioneros. Ya otros países si quiere servir, ¿dónde? Varios misioneros. Sí, Bolivia. Bolivia número 1 quiere servir. Bolivia es una nación. Tiene mucha potencialidad. Muchas cosas que hacer. No mire a sí mismo. Dios va a trabajar grandemente en Bolivia, en el corazón de ustedes. Estoy muy agradecido y para nosotros, para mí es una bendición muy grande junto con ustedes. Entramos al río Jordán. Usted va a ver el río cómo se para. Así es. Satanás que dice, Charo, no entra, tú vas a morir. No, Charo entra con un chaleco de salvavidas. No, yo voy a entrar al río. No va a morir. No se preocupe. Dios va a cuidar, va a proteger la vida de ustedes. La juventud es desafío. Intente todos los días algo nuevo. Dios le va a dar mucha cosa en la vida de ustedes. Voy a orar. Gracias. Gracias, Padre, por esta tarde. Estamos muy agradecidos por este momento. Tú estás con nosotros. Ten compasión, Señor, por tu palabra. Antes teníamos mucho miedo de entrar al río Jordán, pero tú estás con nosotros. Tú nos cuidas, nos protege. Te alabamos, Señor. Gracias por esta tarde. Bendice a todos los jóvenes que están en esa reunión. En Cristo Jesús que no existe. Boliviano, peruano, coreano, norteamericano, no hay nada. Solamente solo un cuerpo. Somos hermanos en Cristo Jesús para anunciar el evangelio. Danos la fortaleza, caminar contra las situaciones. Queremos ver un camino seco debajo del río Jordán. Te alabamos, Padre. Gracias en esta tarde. Tú reciba toda honra y gloria. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, jóvenes, todos. Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Chao. Gracias. Adiós. Muchas gracias, pastor. Jóvenes, pueden despedirse del pastor. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Gracias. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Sí. Bueno, muchas gracias, pastor, por compartirnos, ¿no? Acerca del corazón de Dios y a través de
de Josué. Yo también estoy aprendiendo, ¿no? Josué, cuando él recibe esa palabra, no era joven, ¿no? Ya era una persona que pasaba más de 90 años. Pero cómo Dios va manifestándose, ¿no? En la vida de Josué. Bueno, jóvenes, ahora tenemos anuncios. Vamos a compartir con ustedes los anuncios. Bolivia, ella era la única. Les invitamos, ¿no? Para que ustedes también puedan inscribirse a la Escuela Teológica Buenas Nuevas o Good News Theology School. Todavía tenemos esta semana y la semana que viene para inscribirse. La escuela teológica originalmente estaba en Corea del Sur, pero desde el año pasado se mudó a Nueva York y el pastor Usopar en su corazón tiene una meta: 10,000 estudiantes de escuela teológica. Y el pastor constantemente nos está invitando: prepare el futuro. Dice, no, el futuro es para el que prepara. Entonces ahora es un buen tiempo, ¿no? Como yo les decía al principio, este tiempo de la juventud es un tiempo donde nosotros podemos poner una semilla. Y qué mejor, ¿no? Poner semilla de formación con la palabra de Dios. Jóvenes, les invito, ¿no? Ustedes se pueden inscribir. Creo que a ver, van a poner un video para que ustedes puedan tener un poco más de información y de ideas sobre lo que es la escuela teológica Good News. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Bueno, muchas gracias, ¿no? Por el video y la información. Ustedes saben, en cada ciudad donde está nuestra misión, hay un ministro y también hay un encargado para inscribirse a la escuela teológica. La meta de aquí de Bolivia es tener 200 estudiantes y cada ciudad tiene, ¿no? su cifra. En el caso de Santa Cruz, estamos con una meta de 100, ¿no? O 90. 50 en Palma Verde, 40 en el centro y 10 de Montero, entonces totalmente 100 serían. Entonces por eso estamos orando y estamos invitando para que los jóvenes, adulto mayor pueda aprovechar su tiempo. La escuela teológica solamente necesita más o menos 30 minutos por día, cada día, ¿no? 30 minutos, 40 minutos y es suficiente. Y no necesita estar todo el día pegado en la computadora, así 30 minutos, y cuando les toca el examen, ustedes pueden revisar, ¿no? sus resúmenes que ustedes han tomado de las clases. Bueno, jóvenes, también tenemos, creo que hoy tenemos un campamento coreano, claro, que pueden empalmar, ¿cierto? Entonces también pueden poner el banner para que puedan ver sobre ese campamento coreano. La transmisión va a ser vía Facebook o Zoom, por las dos, por tres, hasta por Facebook entonces. Bien,
Otro anuncio, mañana también tenemos un taller, ¿cierto? No sé si me ayudan con las imágenes, con las fotos, para que todos los jóvenes se enteren, puedan estar informados. Y bueno, ya tenemos tarea, ¿no? De parte del pastor Daniel Jo, nos ha dejado para reciclar. Nosotros aquí en Santa Cruz estamos preparando unos tachos porque vamos a hacer la construcción, entonces ya es un buen paso para poder reciclar, ¿cierto? Y compró, ¿no? De construcción. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su participación. Están abiertos los micrófonos, pueden despedirse, pueden saludarse. Hasta luego, pastor. Muchas gracias por todo, por compartir la palabra. Gracias a todos. Saludos desde Cochabamba. Gracias. Gracias, pastor. Gracias. Sun and moon and stars above.